Le vamos a contar la historia del corazón de la salud pública de nuestra ciudad, el Hospital Dr. Julio Cecilio Perrando. En los comienzos del siglo XX, el Estado comenzó a responsabilizarse por los problemas públicos y de salud. A pedido de la comunidad local, el Gobierno Nacional construyó el Hospital Regional Común del Chaco, inaugurado el 12 de diciembre de 1910. Hasta 1912, el Hospital Regional representaba la única unidad sanitaria de la región. Tuvo un único médico. Ese médico era el Dr. Julio Perrando. Sus contemporáneos lo señalaban como hombre de ciencia y de acción, que ejerció con responsabilidad las funciones humanitarias que tuvo que cumplir. Investigar la historia del hospital, quién era la persona que le da el nombre. Al mismo tiempo, es conocer un poco más de nuestra provincia. Esperemos que disfruten todo lo que tenemos para contarles. Los intereses de las potencias mundiales empujaron la humanidad a una nueva dimensión de conflicto, la Primera Guerra Mundial. Iniciada en 1914 como un conflicto europeo, terminó absorbiendo a las principales naciones del mundo. El conflicto se inició luego del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Los grandes perdedores de la guerra fueron los imperios de Austria y Rusia, cuya monarquía fue exterminada para dar paso a un nuevo sistema de gobierno, liderado por Lenin. Estados Unidos se convirtió en potencia mundial, al igual que Japón, cuya primacía en Asia ya nadie discutía. Alemania perdió su pequeño imperio colonial, pero aún así logró mantener su infraestructura nacional. Fue el caso contrario al de Francia que, supuestamente, había resultado victoriosa en la guerra. Gran Bretaña, aunque menos afectada que Francia, también vio retroceder su prestigio y se encontró en condición de igualdad con Estados Unidos, su antigua colonia. En los primeros años, las enfermedades y epidemias eran atendidas por el personal sanitario militar, farmacéuticas sin contratación oficial y por curanderas. En 1910, nuestra economía era floreciente, como consecuencia de la progresiva organización nacional que se fue dando luego de grandes y feroces luchas internas y externas. Los cambios tecnológicos en el transporte de ultramar por barco y el ferrocarril en el continente provocaron el gran desarrollo de la agricultura y la ganadería. La Argentina era el país de mayores expectativas en el mundo y el sexto por ingreso per cápita. Recibía grandes cantidades de inmigrantes porque aquí obtenían mucho más ingreso que en sus países de origen y la educación era gratuita. Para coronar ese momento, el país celebraba el primer centenario de la Revolución. El 25 de mayo hubo grandes festejos en la Plaza de Mayo y en el Congreso se realizó un gran desfile militar del que participaron el Ejército Nacional y los ejércitos de otros 8 países. Con el aumento de la población y la llegada de los profesionales y la mayor atención del Estado, esta situación precaria empezó a cambiar.
El hospital fue inaugurado bajo la presidencia del doctor Roque Sáenz Peña, cuando el Chaco era en territorio nacional, denominado en ese momento Hospital Regional. En sus primeros años, el hospital contaba apenas con el doctor Perrando, 8 enfermeros, un cocinero, un ayudante de cocina, 2 peones, un consejero, un mensajero y un jardinero. En 1910, el Chaco aún era territorio nacional. El gobierno nacional cedió a la provincia de Santiago del Estero gran parte del territorio de la gobernación del Chaco en el Campo del Cielo. Así se constituyeron los actuales límites entre Chaco y Santiago del Estero. Recién en 1957 ocurrió la provincialización del Chaco y el hospital fue transferido al Estado provincial. El doctor Julio Cecilio Perrando nació en Buenos Aires en el año 1880. Fue hijo de un navegante genovés y una madre vasca. Terminó sus estudios en 1904 y en octubre del mismo año se radicó en Resistencia. El doctor Perrando fue un médico porteño que vino en el 1904 con su hermano Raúl. Bueno, vaya a saber cuál fue el origen, seguramente alguna recomendación, como siempre sucede, o alguna inquietud del doctor Perrando. Y es una historia muy rica, un excelente profesional, severísimo, muy convencido de su oficio, y en 1910, él viene en 1904, en 1905 él lo nombraron en la municipalidad, y en 1910 él se hace cargo del hospital que en esa época se llamaba Hospital Común Regional del Chaco, ¿sí? El doctor Julio Perrando fue uno de los primeros médicos que se instalaron en el territorio nacional del Chaco. Aquí se encontró con mucho para hacer dentro de un campo de acción limitado. Entre los que lo conocían de cerca, era conocido como un hombre estricto, exigente, muy eficiente y dedicado a la atención de los enfermos. Su trayectoria personal fue siempre ascendiente. Además del oficio de médico, desempeñó cargos políticos, como el de presidente del Consejo Municipal y miembro de la Junta Asesora de Gobierno, llegando a ser nombrado inclusive como posible candidato a gobernador del Chaco. Teníamos varias tareas para hacer. En el año diciembre del 59 se comenzó a organizar la guardia del hospital, donde se disponía de un médico interno y de un médico que se manejaba en la ambulancia. Éramos 2 para todo el hospital. Claro que en aquella época no tenía la dimensión de hoy. Años más tarde, el hospital adoptó su nombre y pasó a llamarse Dr. Julio Cecilio Perrando.
Él estuvo del 10 hasta el 28, hasta el 1928. Y bueno, después es reemplazado por otro médico en la dirección y él, bueno, se retira de la dirección del hospital. Luego, eso es en homenaje, le ponen a este hospital Doctor Cecilio, es el C es Cecilio Perrando. Y un nombre poco común, ¿no? Sí. Actualmente brinda sus servicios en la avenida 9 de Julio, entre las calles 2 y 4, atendiendo a más de 1000 pacientes provenientes de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta y Santa Fe. Se atendía a mucha gente porque este hospital, como aún sigue siendo, es un lugar de derivación. Acá viene gente, no solamente, ahora menos porque el interior ha poblado mucho, infraestructura sanitaria, entonces es menor, pero de todas maneras se atiende mucha gente. Acá se atienden pacientes de Santa Fe, del norte de Santa Fe, de Corrientes, de Santiago del Estero, de Salta, de Formosa, del sur del Paraguay se atiende mucha gente, la gente del Paraguay no tiene medicina pública prácticamente, se asisten casi todos acá en este hospital. ¿El hospital Perrando cumple su función? Sí. ¿Por qué le parece eso? Porque vi muchos casos de gente que venían del interior y las atendían muy bien. Muchos de aquí mismo, la mayoría, y también se venían pacientes derivados, pacientes graves, venían derivados de otras poblaciones a veces mucho más aisladas del interior del Chaco, y en aquellos tiempos, estoy hablando hace 50 años, es mucho, los caminos no eran como los de hoy, eran caminos de tierra, terraplenes y algunos no solamente caminos de tierras, sino verdaderas picadas para llegar a las poblaciones. Y entonces, claro, no todos tenían médico y sí lo tenían y el problema era grave y necesariamente derivaban acá, derivaban al Hospital Perrando. El hospital ocupa un área de 7 hectáreas, situada a 1 kilómetro de distancia de la plaza principal de la ciudad. Su arquitectura colonial y su diseño acompañan el clásico modelo del hospital de esa época, como varios en nuestro país. El techo alto de las salas permite amortiguar las temperaturas del verano. Predominan los espacios verdes con árboles que brindan una sombra acogedora. Bueno, es un hospital muy grande, acá trabajan más de 2.500 personas, se atienden más de 1.000 pacientes por día, tenemos internados casi 500 o más pacientes todos los días, se realizan entre 30 y 40 cirugías programadas por día, más las urgencias, se hacen alrededor de 20, 30 partos por día, además de las cirugías. Es decir, que es un hospital que trabaja mucho, es uno de los hospitales más grandes del país, que más prestaciones da en el norte, fundamentalmente es prácticamente único. Por él han pasado casi todos los médicos de Chaco, Corrientes y Formosa. Allí pasaron días y madrugadas completas adquiriendo las vivencias necesarias a su profesión. El hospital, bueno, puede cerrar a las 8 de la noche y abrir el otro día. Este hospital funciona todo el día, funciona todos los días, llueva, truena, haga frío, haga calor, sea Navidad, Año Nuevo, sea el cumpleaños de la mamá, del papá, lo que sea, el hospital tiene que seguir funcionando. O sea que acá hay gente que el 1 de año, al 31, a las 12 de la noche, está trabajando
El 24 a las 12 de la noche, cuando todos están brindando con una sidra, acá se está trabajando. Ustedes observan un poquitito, hoy en día el consultorio, los consultorios del hospital, ustedes se dan cuenta de que es enorme la cantidad. Parecería que ya el hospital tendría que ser más grande. Y en aquella época sucedía exactamente lo mismo. Siempre daba la sensación de que no era suficiente. Pero el esfuerzo vale. El esfuerzo vale. Esta sala tiene internación para los pacientes que están más o menos una internación previa y internación transitoria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son periodistas de la escuela 319 de la Liguria. El doctor Obregón es jefe de la guardia. Estoico. Resiste todas las tempestades. Sí. O sea que nosotros tenemos a cargo a través del Servicio de Docencia e Investigación, que es uno de los tantos servicios en el hospital, que está a cargo del doctor Moscatelli, de lo que es las residencias y las concurrencias. Si acá se forman profesionales y salen muy bien formados, por todo lo que te decía anteriormente, porque acá tenés 77 servicios, que son 77 especialidades o subespecialidades distintas, y donde el residente, el médico concurrente, tiene la posibilidad de aprender. En el año 1982 se comenzó a pensar en incorporar edificaciones nuevas a la matriz añeja del viejo hospital. Pero fue en 1985 que se instaló en la provincia la idea de un hospital totalmente nuevo. La iniciativa partió del Gobierno Nacional, quien ofreció a las provincias incorporarse a un programa de mejoramiento de la infraestructura sanitaria pública y se fijó como meta la construcción de 11 grandes hospitales. El Chaco fue parte de ese proyecto y el 10 de diciembre de 2004 fueron habilitadas las nuevas instalaciones con un mejoramiento importante en la cantidad y calidad de los servicios prestados. Las nuevas obras realizadas fueron consultorios externos, centros de referencia de oncología, creación de la sala de recuperación de trastornos alimentarios, reestructuración de las residencias y la señalización interna del hospital.